lo que Pablo dijo de él mismo, no en este verso, dijo en otro momento, sí, yo fui educado con Gamaliel, fui circuncidado al 8º día, como todo buen judío, de la tribu de Benjamín, de las tribus que estaban con Judea, ¿no es cierto? Fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, pero dijo esto, pero todo esto lo he estimado por basura, por el conocimiento de la excelencia del conocimiento de Cristo. Se puede decir, oiga, no está diciendo eso para quedar bien con nosotros. No le está diciendo para que nosotros digamos, ay, qué humilde Pablo, no. Él no está pretendiendo ser humilde con nosotros. Él está pretendiendo hablarnos una verdad. Y la verdad que nos está diciendo es el conocimiento que ahora tenía Pablo para convertirse en un apóstol era muy superior a todo lo que él había logrado en lo humanamente posible. Así es que tanto el erudito Pablo como los famosos pescadores que el Señor rescató, ¿te recuerda? Todos tenían el mismo Espíritu Santo y habían sido enseñados por el Espíritu Santo. Tan calificado era el uno como tan calificado era el otro. Y por eso dice, y mi palabra, mi predicación fue con palabras no fue con palabras persuasivas, ¿sí? De humana sabiduría. No, él procuró ser sabio en su humanidad. ¿Cómo les voy a explicar? ¿Cómo les voy a decir? No, él ya tenía el poder del Espíritu Santo. Él ya tenía la revelación de Dios en él. Y entonces lo que él tenía que hacer era más bien despojarse de muchas cosas humanas que tenía para poder entregar lo verdadero, lo puro que venía de Dios, sino que con demostración del Espíritu Santo y poder, ¿sí? Para que vuestra fe, ¿la fe de quién? La nuestra, que cuando digamos de Pablo, no digamos, ah, claro, como él se instruyó, como él sí estudió, y como yo no he estudiado, y como yo no sé, ¿se da cuenta cómo hacemos comparaciones nosotros? Pero ¿quién tiene el Espíritu Santo? ¿Solo Pablo o nosotros también? Nosotros tenemos al Maestro de Maestros, al Señor de Señores, al Espíritu Santo, al que lo sabe todo, al que nos puede dar la capacidad de entender su palabra, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. No se pretende que nosotros estemos con la sabiduría humana, ¿sí? Con la sabiduría de los hombres, sino que con el poder de Dios. De tal manera que lo que Pablo está haciendo aquí no es excluyéndonos a nosotros de ser capaces, sino todo lo contrario, nos está incluyendo. ¿Cuántos se sintieron excluidos de esto? ¿Verdad que no? Ahí no nos excluye, nos incluye. Para que nosotros, dice, nosotros dice, sino que nosotros también nos manifestemos con el mismo poder de Dios, porque nosotros también tenemos el Espíritu Santo. Así es que esta lectura se pone emocionante porque él va a dedicar estos versos a explicarnos a nosotros cómo nosotros debemos de aprender a ver las cosas y disfrutar de una vida plena, una vida llena de Dios. Les recomiendo que después en sus casas acentúen esta escritura, esta prédica con lo que dice en su boletín. Sigue diciendo, sin embargo, estas palabras sin embargo quiere decir, ajá, ponga mucha atención a esto, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¡Wow! ¿De qué sabiduría nos va a hablar Pablo si no es de la sabiduría que está en el mundo? Para entonces ya había existido Sócrates, todos los famosos Platón, Hipócrates y todos estos famosos filósofos de la era y de la humanidad griega que gobernó en el mundo, los griegos, y que quedó mucho de su intelecto hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, mucha de la sabiduría que se utiliza en los colegios es una sabiduría que viene de una mentalidad griega, porque ellos influenciaron bastante. Sin embargo, por muy bueno que haya sido, por muy más que se haya mantenido esto, ahora para nosotros tenemos algo mucho más alto. Una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría que viene de Dios, no de este siglo, ni de los ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es de alguien que no perece, alguien que tiene una sabiduría espiritual más allá, alguien que no muere, una sabiduría
que no perece, una sabiduría que, es que lo que Jesús enseñó fue para aquel tiempo. Toda palabra que Jesús enseñó y que está en las Escrituras es universal. Es para todos los tiempos. Es tan válida en aquel día que fue dicha como hoy que la estoy predicando. Tiene el mismo valor porque esto dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, dijo Jesús, no pasarán, permanecerán. Entonces, cuando usted se acoge de la palabra de Dios, se está acogiendo a algo espiritual. Amén. Así es que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Lo he dicho con otras palabras, pero hoy lo voy a hablar más claramente. Cuando yo predico y le hablo a la congregación, lo hago con la confianza de que si uno o muchos son cristianos, la palabra que les hablo va a llegar al corazón, va a llegar a ellos, porque estamos hablando de espíritu a espíritu cuando estamos usando la Biblia como el medio de comunicación entre nosotros. Y yo me doy cuenta cuando las personas captaron la idea, cuando captaron lo espiritual, siento el gozo, siento la alegría de haber recibido la palabra. Y hay otros que se van contentos porque estuvieron en la iglesia, porque cumplieron, porque estuvo bonito, porque siempre dejamos una enseñanza, pero no hay esa manifestación del gozo, de la alegría de haber tenido una conexión de espíritu a espíritu con la palabra de Dios. Así es que todos somos beneficiados escuchando la palabra de Dios, pero unos más. ¿Quiénes más? Porque hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo. Amén. Estamos hablando sabiduría espiritual. Predicamos cosas espirituales, cosas grandes, cosas enormes. Y esto lo está diciendo Pablo, aunque yo lo estoy repitiendo. Amén. ¿Cuántos están conectados ya? Aleluya. Y dice así, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Cómo es que se habla la sabiduría de Dios en misterio? Claro que nosotros estamos llamados a explicar el misterio a los hijos, como Jesús les dijo. Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Le preguntaron a Jesús. Para que viendo vean y no entiendan y no se conviertan y sus pecados les sean perdonados. Pero a vosotros os es dado saber los misterios del reino. ¿A quiénes les dijo? No a la multitud, porque para cuando les dijo esto ya estaban solos. Señor, explícanos. Entonces el Señor dijo, no, no les voy a explicar. Todo lo contrario, dijo, sí, a ustedes sí les es dado. Es decir, hermanos, tenemos luz verde de parte de Dios para entender las cosas de Dios. Tenemos luz verde para estudiar. Yo sé que muchos de ustedes presentes que estudiaron, que fueron a la universidad, o que hubiesen querido ir a la universidad, o que tienen hijos que quieren mandar a la universidad. ¿Quién no piensa en la mejor universidad para un hijo? No se escatima a veces precios, a veces no se puede pagar, pero no escatimamos si es posible. Buscamos lo mejor. Pero ahora nosotros con Cristo tenemos lo mejor. Dado por Dios, dado por el Espíritu Santo. Hablamos la sabiduría de Dios en misterios. ¿Cuántos de nosotros nos podemos ir a sentar? Bueno, a no ser que estamos universitarios y ya hemos recibido la materia de matemáticas, que es matemáticas 4 que se habla en la universidad. Y nos sentamos de repente ahí sin haber estado en la universidad y vemos una pizarra llena de números, letras, paréntesis, signos y decimos, ¿estos qué están hablando? Esto ni chino es, porque el chino tal vez lo entiendo, pero esto no lo entiendo, porque pareciera que está en misterios. Este misterio para nosotros, pero para los universitarios y para los estudiantes no, porque ellos saben leer, saben sumar, saben restar, saben multiplicar, saben llevar la cuenta y van a dar a un resultado veraz, porque entienden. Nosotros tenemos el entendimiento de Dios en nosotros, porque Él dijo, a ustedes les he dado conocer los misterios del reino. Así es que no me diga que porque no fui a la U o porque fui demasiado,
Tal vez tengo demasiado intelecto y por eso no entiendo. No es por eso. Tal vez tengo cero intelecto y no fui a la escuela. Es más, no sé ni leer. No es por eso. Porque la palabra de Dios es revelada a los hijos, a los que creen. Cuando uno viene con una actitud de creer, Dios se revela a nosotros. Porque son palabras espirituales y se van a discernir acomodando lo espiritual a lo espiritual. Como yo no voy a entender la matemática avanzada o las ciencias avanzadas, porque no tengo la capacidad humana y podría alcanzar quizá esa capacidad para hacerlo. Pero la capacidad para entender las cosas de Dios no es por estudio, sino por revelación. Porque Dios quiso y lo dijo y se lo dio a usted y me lo dio a mí, para que ustedes conozcan los misterios, pero nos habla por misterios. Dice la sabiduría oculta. ¿Cuántos saben que la gente que ha leído la Biblia ha dicho, ¿para qué la voy a seguir leyendo si no entendí nada? Le han leído toda la Biblia una y dos veces, gente que me lo ha dicho, pero la dejé ahí porque no entendí. Porque esa sabiduría que está en la Biblia es oculta. Ah, que si entendí la historia, sí. Ahí hay cosas históricas, cosas que se pueden entender con la lógica humana, pero usted no está viendo lo más importante, el mensaje de Dios. ¿Sí? Que aquí dice la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Wow. Esto es maravilloso. Cómo Dios nos ve, cómo Dios nos trata, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos quiere dar las cosas espirituales a nosotros. Dice que desde la fundación del mundo, cuando Dios estaba fundando el mundo, ya estaba preparando a un Salvador. Ya se había ofrecido Jesucristo como Señor y Salvador porque ellos sabían lo que iba a pasar. Ya estaba preestablecido, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, yo digo, voy a tener hijos. Y para que estén en la tierra, yo voy a preparar con antemano. Voy a poner cosas ocultas en la palabra de Dios, en la Biblia, de antemano. ¿Para quién? ¿Para quién, hermanos? ¿Para Pablo solamente? ¿Para los apóstoles? ¿Para los que predican el evangelio o van a algún lugar a estudiar la Biblia? Porque usted puede ir bien a un lugar a estudiar la Biblia y no entender nada. No digo nada en absoluto, sino nada de lo importante, nada de lo espiritual. Usted va a entender Biblia, usted va a entender historia hebrea, usted va a saber leer en hebreo, en arameo, y usted va a deslumbrar a muchos cristianos con su entendimiento natural. Pero las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo. Y para eso el que tiene mucha inteligencia, como el que no tiene, el que ha estudiado mucho, como el que no está estudiado, tiene la capacidad de entender la palabra de Dios y predicarla. Por eso se asombraban muchos de Pablo y decían, ¿acaso? ¿Y de dónde salen estos con esta sabiduría? Decían en el libro de Hechos, los eruditos, ¿cómo es que estos que ahora se dicen seguidores de Jesucristo saben tanto y conocen tanto? ¿De dónde saben todo esto? Nunca los vimos en nuestros colegios, en nuestras escuelas. Nunca les enseñamos nosotros. ¿Quién más les pudo haber enseñado? Si nosotros somos los dueños de la verdad. Así decían ellos. Pero Pablo nos está enseñando otra cosa. Y hasta dijeron de Pedro, estos son gente que ha salido de estar pescando. ¿Y quién fue el primero que predicó la palabra con autoridad una vez que Jesucristo ascendió al cielo? Fue el apóstol Pedro. Y ahí estaban todos esos eruditos escuchándole. Y dijeron al final de su discurso, ¿cómo haremos? Porque al final terminamos matando al Hijo de Dios, al Cristo. Y Pablo y Pedro les contestó después de haberles predicado, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. Pidan perdón por sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo.
Y dice que todos ellos se bautizaron en agua y después recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahí estaba Pedro, que en su primer discurso, Hechos capítulo 2, el discurso de Pedro es uno de los mejores discursos que existen. El primer discurso dado por un cristiano a una multitud. Pedro, el pescador, el descalificado por los hombres, mas por Dios levantado. Amén. Pero aquí me encanta esta parte donde dice, por lo cual Dios predestinó toda esta sabiduría oculta antes de los siglos para nuestra gloria. Yo dije, Señor, para nuestro conocimiento, hasta ahí hubieras dejado. Pero dice para nuestra gloria. Acéptelo, hermano, es glorioso. Es glorioso tener el conocimiento de Dios y de sus misterios. Es hermoso leer la Biblia y no decir, bueno, ya leí. Yo sí les digo, hubo un tiempo que yo leía la Biblia porque sabía que era buena y porque sabía que era la palabra de Dios y entendía algunas cosas, pero otras no las entendía, pero por disciplina. Porque dije, algo se me va a quedar, algo bueno va a resultar y efectivamente resulta leer la Biblia. Porque cuando venga el Espíritu Santo, te lo va a revelar todo. Los apóstoles estuvieron con Jesús 3 años y medio. Dormían y comían. Lo que aquí nos dejaron en la Biblia es poco comparado con todo lo que oyeron de Jesús. Pero dice la Escritura que Jesús le dijo, todo les recordará mi Padre el Espíritu Santo cuando venga. Y entonces entenderán todo lo que les enseñé. Hubiera sido más fácil que tuvieran el Espíritu Santo y que les enseñara. Y no después que primero aprendieran lo que no entendieron y después viniera el Espíritu Santo y se los explicara todo. Pero así lo hizo el Señor para demostrarnos que es un asunto de revelación de Dios. Es un asunto del Espíritu Santo. Es algo que Dios le da a sus hijos. Es algo que lo prometió y lo cumplió. Porque después tenemos las hermosas cartas apostólicas de todos aquellos que entendieron por fin, porque les fue dado el Espíritu Santo y por eso lo entendieron. Maravilloso, ¿no es cierto? Así es que siéntase feliz. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, aunque tenían la Biblia, aunque oyeron a Jesús, no le conocieron. Ah, no, pero sí le vieron, pero sí estuvieron con él. No, Señor, solo vieron al ser humano. No pudieron detectar lo espiritual, lo rico, lo que podía salvarles, lo que podía darles vida. No lo entendieron, pero era gente intelectual, los mejores cerebros religiosos de la época enfrentaron a Jesús, lo fueron con ellos. Jesús estuvo al final con los maestros, con el sumo sacerdote, con todos los escribas y fariseos. Lo tuvieron ahí, pero ellos estaban más interesados en acusarle y ver en cómo le mataban en vez de escuchar sus palabras y su sabiduría, porque estaban desconectados. Estaban solo con su entendimiento humano. Porque si hubieran sabido, si hubieran conocido quién era Jesús por el Espíritu, jamás le hubieran matado. Le hubieran matado a otros quizá, pero no ellos. Porque dijeron, yo no participo de esto. ¿Qué? Es el Hijo de Dios. ¿Acaso no están oyendo? ¿Acaso no se dan cuenta? Miren qué cosa más linda. No, ellos querían a toda costa matar a Jesús porque les venía, según ellos, a quitar el puesto. Qué bajeza de pensamiento del hombre. Así es que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Esto lo diciendo el apóstol Pablo. Pero no nos deja solo así. ¿Cuántos quieren saber más? Sigue diciendo, antes bien, como está escrito, esto que les voy a leer está escrito en el Antiguo Testamento. Es algo que Pablo toma del Antiguo Testamento para demostrarnos que estaba profetizado esto que los gentiles o nosotros íbamos a tener sabiduría y entendimiento. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuándo lo preparó el Señor? Antes de la fundación del mundo. Estaba preparado. Hermanos, no es que
Dios dijo al último, bueno, ya que los judíos no quieren conmigo, yo voy a agarrar a estos gentiles que nadie quiere y les voy a dar el Espíritu Santo. El Señor nos amó desde antes de la fundación del mundo. El Señor planificó todo. Y por eso dice, porque estaba oculta. ¿Por qué dice cosa que ojo no vio ni oído oyó? ¿Acaso no habían oído y acaso no habían visto? ¿Que hay algo debajo de la tierra que no se haya visto antes? Eclesiastés dice, ya todo fue antes, todo será después. No hay nada nuevo en la tierra, a no ser que sea espiritual. Y aquí está saliendo lo espiritual. Eso es lo que no vieron. Cosa que ojo no vio, no lo vieron, aunque le tuvieron enfrente, ni oído oyó. Y Jesús les habló, pero sus oídos y sus corazones estaban endurecidos y no escuchaban al Señor. Ni ha subido en corazón de hombre. No es que un hombre dijo, no, yo sé, yo entiendo. Bueno, a no ser que sean aquellos que ya habían ablandado su corazón y que eran parte de la salvación. Estas cosas, ¿sí? Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos se regocijan con esto? Por eso es que yo no puedo vivir una vida, aunque este mundo es hermoso y es lindo y uno puede disfrutar de él. Ahora voy a poner la contraparte. Aunque este mundo es fregado y aquí estoy yo, soy uno de los fregados y me está yendo mal con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con los carros, con todo me sale mal. Con todo y eso, yo me voy a centrar en lo que Dios dice para mí. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Los que le aman al Señor, el que me ama obedece mis mandamientos, dijo Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos, que es obediencia. Vivan mis mandamientos, dijo el Señor. Y si le amamos, vamos a tener todo lo que Él ha guardado. Todo lo que ojo no vio. Todo lo que oído no oyó. Sí, esto, todo lo que no ni han subido en corazón de hombres, ahora Dios lo trae al presente para que yo pueda alcanzar esa sabiduría. Porque qué chistoso sería, no chistoso, no me daría chiste. Qué triste sería que Dios nos promete todo, pero no nos da nada. Algunos políticos utilizan la estrategia de la ¿cómo es? Demagogia, no democracia, demagogia. La democracia no saben nada, pero sí de demagogia, ¿cierto? Ofrecen esto, ofrecen lo otro, y si este ofrece esto, yo ofrezco lo otro, aunque esto sea a costa del pueblo, y aunque esto ni siquiera lo quieran cumplir, o ni siquiera están pensando en cumplirlo, pero no, claro que sí, algo me invento en el camino y digo que no se pudo, pero sí traté, yo quise. El Señor no nos miente, el Señor es verdadero, en Él podemos tener confianza y por eso podemos creer lo que aquí dice. Cuando usted lo cree y recibe la palabra de Dios y la lee, usted se está enfrentando a una palabra viva, una palabra que va a resultar abrirse ante sus ojos y que Dios le va a decir, aquí está, mira, mira todo lo que prepara. Pero esto no lo entienden los hombres, esto no lo entienden otras personas. Cuando ustedes quieran leer sobre Esther, están los videos que pueden ver en YouTube, en el canal de Ciudad Real. Pero una de las cosas que yo me enfrento siempre con personas que hablan del libro de Esther y sacan lindas enseñanzas, muy buenas enseñanzas, pero no ven lo espiritual. Se está perdiendo lo mejor. Y he visto hasta hablar mal de lo que es bien en el libro, porque no lo entienden, porque lo ven en lo natural. Claro, si yo lo leo en lo natural, también digo, el rey Asuero, no dice la Biblia que es pagano, pero escuché a una persona decir, era un rey pagano. He leído lo que ahí dice, no dice que es pagano, pero ya damos por sentado que como no es judío, es pagano. Es un rey que se mantenía en fiestas.
¿Cuál es el problema de las fiestas, hermano? Solo los fiesteros dicen, ¿verdad que son buenas? ¿Cuál es el problema de las fiestas? La Biblia está cargada de fiestas judías. Yo digo, ¿cuándo trabajaban? Ya parecen ecuatorianos. Feriado el viernes y feriado el lunes. ¿Cuántos saben de qué le estoy hablando? Todos saben porque dice, ya me voy de vacaciones. Un feriadote de estos no me lo pierdo. Alguien de ustedes se para y dice al gobierno, oiga, pues, señor, un momento, ¿no ve que estamos en crisis? Deberíamos de trabajar mejor. Uy, no, hija, no. Pero así eran los judíos. Los judíos se mantenían de fiesta en fiesta. Y el Señor nos invitó la semana pasada que leímos a una fiesta continua. Entonces el problema no era tener fiestas. Ah, no, pero en esa fiesta del rey Asuero había mucho licor. Había licor. Pero él dijo esto, a nadie se le va a obligar a tomar más de lo que quiera. Wow. Que un rey dijo, porque habían fiestas de otros reyes que era o tomas o tomas. Y entonces todos salían gateando, los que lograban salir. Los otros quedan tirados. Dijo, nadie está obligado a tomar más de lo que quiera. Es decir, puso la responsabilidad en el que toma. Porque él no iba a estar diciendo, ya no tome más, ya no tome más. Yo nunca llegué con mis hermanos a decirles, ya no tomen más, ya no tomen más. Qué pena si se chuman, qué pena. Para eso no estamos llamados, hermano. O entro en el otro extremo de los religiosos. Prohibido el licor. Jesús no prohibió el licor. ¿Yo qué voy a hacer prohibiendo el licor? ¿Acaso no soy yo libre? ¿Acaso no tenemos autogobierno? ¿Acaso no sabemos bien tomarnos una copa o celebrar, hacer un brindis en una fiesta? Pero el que se pasa, ya no le eche la culpa al de la fiesta. ¿Hay alguien aquí? Entonces, ya regresen de la fiesta, por favor. Están aquí conmigo. Dios ha preparado cosas para nosotros hermosas. Y yo no me quiero perder ninguna de ellas. Por eso es que para mí leer la Biblia no es una tarea de esas. Cuando empiezo a leer Lucas me paso de la lectura. Porque ya me vuelvo, con mi esposa estamos comentando, ya vamos adelantados. Y tengo que estarle diciendo a la iglesia, iglesia, por favor, péguese a nosotros, vuelva a arrancar otra vez, venga, esperando que algún rato la sed, el deseo genuino o la idea de que está leyendo algo que le va a ayudar, por lo menos la fuerza de voluntad esté en leer la Biblia y mantenernos todos leyendo. Algún rato, como a los discípulos, cuando tengan el Espíritu Santo, se van a recordar de lo leído y van a decir, qué lindo, si eso ya lo leí, pero ahora lo entiendo. Porque el Espíritu Santo, una vez que se entreguen, una vez que se abran a Él, porque a veces lo tenemos, pero no lo estamos utilizando. Necesitamos palabra como esta para decirnos, vaya, qué chévere saber esto. Entonces ya me voy a ir a la casa a leer la Biblia. Va a ser interesante leerla con ojos espirituales, pidiendo que lo espiritual se me sea revelado, como lo prometió el Señor. Y Él no es deudor de nadie, porque lo que promete cumple. Si usted se abre a Él, usted va a tener la experiencia más maravillosa de estar enfrente de un libro vivo. Ah, no, pero Jumanji sí es vivo. Nadie sabe que es Jumanji, solo yo aquí. Pecador Luis Toledo que ve las películas esas mundanas. No les voy a explicar qué es Jumanji ni les voy a mandar tarea que vayan a ver. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dios ya lo reveló, ya nos dio el Espíritu. Que usted y yo no entendamos es otra cosa. Pero Él ya, pero Dios nos las reveló, ya nos los dio.
Ya tenemos el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo tenemos la revelación. En una oportunidad me invitaron a una boda. Bueno, yo con mucho gusto, pero queremos que usted, Luis, nos case. Bueno, con mucho gusto. Vayan con María Teresa, con mucho gusto. Vamos con María Teresa a la boda. Yo les voy a casar, voy a oficiar la boda. Pero Luis Toledo no es aquí. ¿Y dónde? Me voy a casar en Cancún. Y ahora dije, ¿cómo hago para ir? Pero yo voy a ver cómo hago porque son personas amadas y queridas por mí. Me dice, no se preocupe, Luis, nosotros le pagamos. ¡Wow, María Teresa, nos vamos! Entonces llegamos este día y al día siguiente nos regresamos, ¿no? No, tienen una semanita para estar ahí con nosotros. ¿Cómo les quedó el ojo? Y entonces, bueno, María Teresa, nos vamos. Nos vamos a Cancún, llegamos. Y la señorita nos dice, sírvanse algo ahí en el mostrador del hotel. Ah, el traslado no lo tuvimos que pagar. Qué bueno. Nosotros íbamos con unos dolaritos guardaditos ahí para cualquier cosita, ¿no? Entonces, había comida al entrar. Yo entro al dormitorio y le digo, yo tengo que llamar a Jonatán Toledo, pero no lo que mi hijo, pero no lo quiero llamar desde el hotel, porque no quisiera que esa llamada se la carguen a los que están pagando el hotel para, por favor, no solo me pagan, sino yo cargándoles una llamada más. Entonces me voy a la recepción y le digo, señorita, yo quiero hacer una llamada, pero la quiero pagar yo, no quiero que se cargue al cuarto. Y ahí viene la gran sorpresa que me da la palabra de Dios a veces a mí también. Dice, Señor, no se preocupe, todo está incluido. Es la primera vez que oí esa palabra, todo incluido. Ah, estos así dicen para que uno caiga, ¿no? Y después vaya al hotel y después dice, ah, señor, pero no le dije que las comidas no. Entonces yo, todo incluido, todo incluido. Entonces hago la llamada, no se preocupe. Entonces ya hablé con confianza, estaba incluido, no se la van a cobrar a los que me están invitando, ni tampoco yo tenía que pagarla. Así es que tenía 7 restaurantes el hotel. Para ir a un restaurante cada vez que se me ocurría, al peruano, al mexicano, ¿no es cierto? Al internacional, a comida. Bueno, ya no les voy a dar porque les va a dar mucha hambre. No les voy a contar todo tampoco. Y resultó que disfrutamos todo y comimos lo mejor y nos repetíamos lo que quisiéramos, porque todo estaba incluido. Pero eso sí, alguien pagó, nuestros amigos. Pagaron la boda, estuvo hermosa, Dios se glorificó y todo. Pero aquí estamos con la palabra de Dios. Aquí el paquete es mejor. Todo incluido, pagado por Cristo. Todito. Nunca lo dejaré. Empezando por ahí. Siempre estaré con ustedes. Hasta el fin del mundo. Por si acaso. Y de repente se nos va Jesús y ya nos quedamos mal parados, ¿no? Qué hermoso. Toda la palabra es para que ustedes la entiendan. Yo les he dado mi Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos fue dado por medida. Por eso quiere que seamos bautizados, llenos del Espíritu Santo. Para que con todo el Espíritu Santo nosotros, como Jesús, se iba a oración y regresaba con revelación. Nosotros oramos al Padre y ahí vienen las respuestas. Ahí viene la gloria de Dios. ¿Cuántos se gozan con esto? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. No me hizo inteligente. No, sí me hizo inteligente. No quiero dejar que no me hizo inteligente. Perdonen, ¿no? No hace que resulte más torcido de lo que ya estoy un poquito. No. Dios dice que al que le falta sabiduría, pídala, porque Él dará en abundancia. ¿Ya? Yo le he pedido. Ahora que no actúe en sabiduría, ya es otra cosa, pero trato. Ahí está la sabiduría a mi alcance. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu.
El Espíritu entonces es el que nosotros tenemos que dar lugar en nosotros, que ahora está. Hemos sido llenos del Espíritu Santo. Amén. Creo que alguien nos está abriendo las... Gracias, gracias. Muy amable. Entonces, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando yo leía en Efesios esa escritura que dice, la escritura dice más o menos así, porque ahorita no la tengo presente, no creí que la iba a traer acá, pero dice que el Señor, tenemos que tratar de conocer todo lo alto, todo lo profundo, todo lo ancho, ¿sí? Porque Dios es tan alto, tan profundo, tan ancho, que cómo vamos a abarcar. Sin embargo, aquí nos está diciendo que nosotros podemos llegar a conocer todo lo profundo de Dios, escudriñar por el Espíritu Santo, porque arriba está, nos fue dado por el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo yo puedo. No es solo yo puedo, yo debo. No es solo yo, todos. ¿Algunos se sienten excluidos de esto? Por lo tanto, hoy le digo, les quito de toda inocencia, de desconocimiento, para imponer en ustedes la autoridad dada por Dios de conocer todas las cosas. Amén. Por eso es que qué hermoso cuando nos juntamos a leer la Biblia. Dice uno tiene salmo, otro tiene proverbio, otro tiene revelación, y es bonito porque escuchamos cómo alguien cuenta su testimonio con cosas espirituales que wow, qué cosa más maravillosa. Dios siempre nos está usando y nos está poniendo en circunstancias para que nosotros hagamos su voluntad. Bueno, yo tenía este sábado unos compromisos, pero ¿cómo es Dios, no? El primer compromiso en la noche del viernes se cayó. El segundo compromiso era que mi hija, Sabrina, Jorge y sus hijos, o ellos les tocó trabajar el sábado temprano. Así es que nos dejaron a sus hijos. Pero me pidieron a mí que yo llevara a Lucas al campeonato de fútbol que le tocaba. Entonces eso me partía la mañana, pero dije, no importa, soy un abuelo. ¿Qué tal? No parece, pero soy abuelo, aunque no lo crean. Entonces agarré a Lucas y me lo llevé. Cuando yo bajo y estoy parado bajo el sol, buscando dónde una sombra, hay una señora que también tiene a sus hijos y que una vez ya vino aquí a la iglesia con sus hijos. Y se puso a la par mía y dice, sí, los niños van a jugar. Y yo le digo, estoy buscando una sombra. Bueno, sentémonos ahí. Y como es Dios, ¿no? En una banca y yo amo las buenas sillas. Felicitaciones por las buenas sillas al colegio John Austin. ¿Están sabrosas las sillas suyas? Están sabrosas. Buenas las sillas. Cómodas. Entonces ella me dice, tengo unos banquitos para que no me siente en el palo, ahí duro, en un banquito. Y yo me siento en el banquito y empezamos a conversar. Ella me empieza a contar su testimonio de vida, hermoso, que algún rato lo vamos a escuchar. Hermoso su testimonio, cómo Dios la trajo de una manera sobrenatural a los caminos de Él. Y había otro partido que estaba terminando, termina el partido, nosotros conversamos, yo le hago la invitación a que venga a la iglesia, que venga a la iglesia en casa, y termina el partido y los niños regresan y dicen, vámonos. Pero si ni han jugado, porque el que estaba jugando era el otro equipo. No, ganamos porque no se presentó el otro equipo. Chévere ganar así también, no por default. Y no se presentó, y todos nos vamos, sí, entonces nos vamos. Yo devuelvo el banquito y nos regresamos. Señor, ¿para qué fui a perder mi tiempo? Podría haber pensado, ¿sí o no? Dios quería que yo conversara con esta persona. ¿Sí? Dios quería que yo invitara a esta persona, que habláramos de Él, que Él fuera el centro de nuestra conversación. Hermanos, deje que Dios lo use. No se resista. Hable de Él.
Camine en la sabiduría que da el Espíritu Santo. Porque si Dios nos va a revelar cosas, no es para que engordemos espiritualmente, sino que es para que demos, es para que sirvamos a otros, es para que tengamos palabra para alguien, para edificar, para levantar, para construir. Amén. No vea las circunstancias de hoy, vea al Dios que tiene todo en sus manos en el futuro. Vea a aquel que ya planificó revelarse a usted, aún desde antes de la fundación del mundo. Él ya había planificado que se iba a revelar a usted. Y yo aquí sin revelación. Hoy, a partir de hoy, ya me voy a leer la Biblia, a decir, a ver qué, Señor, a ver si es así, a ver cómo opera tu Espíritu Santo. ¿Sí? Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en el hombre, es lógico, ¿no? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Eso es lo maravilloso. Nosotros hoy tenemos el Espíritu de Dios. Y con el Espíritu de Dios, sí, vamos a conocer las cosas del hombre, nuestras quizá también. Pero ahora tenemos el Espíritu de Dios. No nos habíamos puesto a pensar eso, que ahora tenemos el Espíritu de alguien más que no es nuestro, que bueno, al final fue dado a nosotros. Pero el Espíritu de Dios es de Dios. Si el hombre conoce las cosas que están en su propio espíritu, y yo tengo el Espíritu de Dios, mire, es una lógica, no es nada sobrenatural lo que les estoy diciendo. Solo es un entendimiento. Piense, usted tiene ahora el Espíritu de Dios. Diga así, por lo menos, o mueve la cabeza para que yo sepa que tiene. O levante la mano, sí, yo tengo. Y si no lo tiene, haga así. ¿Todos tenemos el Espíritu de Dios? Amén. Bueno, amén también vale. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, es decir, que podemos escudriñar las cosas de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu del hombre escudriña al hombre. Yo no puedo saber lo que hay en el espíritu de cada uno, solo ustedes, porque su espíritu humano sí les dice cómo está usted parado, en qué está parado. Yo no tengo su espíritu para ya conocer, pero tengo el Espíritu de Dios para conocer a Dios y conocer las cosas que están en Dios. Por todos lados nos está el apóstol Pablo haciéndonos decir, miren, de esta no se escapan. Van a salir sabiendo que tienen el Espíritu de Dios y que Dios se quiere revelar a ustedes. Número 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. No recibimos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Aleluya. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ya nos fue dado. Cuando dice nos fue concedido es porque ya lo tenemos. Nos fue dado. Tenemos su Espíritu Santo en nosotros. Ya lo tenemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este provenía de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios no quiere, de ninguna manera, Dios nos quiere tener sin revelación. Dios quiere que nosotros conozcamos. Lo cual también hablamos, es decir, es lo que Pablo está diciendo, esto lo hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Yo no estoy aquí para explicarles historia hebrea con sabiduría humana, que no aparece en la Biblia, que existe la historia. No estoy para explicarles de los astros, aunque a veces hablo de los astros, hablo lo básico. No me voy a meter a estudiar los astros para venir aquí a hablar de los astros. Para eso hay personas más calificadas. Amén. Sino con las que enseña el Espíritu. Lo que recibo, lo recibo de Dios. Primero lo vivo, primero lo experimento, primero me lo gozo. Primero digo, gracias, Señor, qué lindo, qué hermoso. No se imaginan cuántos padezco. Pobrecito, ¿no? No, digo en un sentido, antes de predicar los domingos, y a veces llevo una secuencia, sé lo que voy a seguir diciendo, pero para este domingo yo, Señor, ¿qué les digo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres que la gente sepa?
que se vayan a su casa con algo más de ti, poderoso, que los haga crecer, desarrollar y que amen más tu palabra. Y no se imaginan, primero escribí una cosa, después escribí otra. Y posiblemente lo que escribí viene la próxima semana, porque está relacionado con esto. Vamos a ampliarlo, ¿sí? Pero así pasa a veces. Llegué al último de esta escritura y fue cuando sentí del Señor, ¡pum! Luis Toledo, de esto vas a hablar. Y me pongo a hacer el boletín y me pongo a escribirlo, porque ya sé qué es lo que Dios quiere para nosotros. No vengo a enseñarles palabras de sabiduría humana, hermanas, sino que con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Leemos las historias cuando estamos juntos en las casas. Cuando estudiamos la Biblia, leemos las historias. Y yo siempre voy a la parte espiritual, a decir, esto significa esto, esto lo dice por esto. Vean lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y todos así como, cuando de repente algunos, wow, qué lindo, qué hermoso, claro que sí. Y empieza el fuego del Espíritu Santo enseñándonos a todos, abriéndonos las escrituras, mostrándonos las cosas hermosas espirituales. Como empecé hablándoles del rey Asuero. Así es que el rey Asuero, muchos lo pueden ver mal y entonces lo descartan. Pero el libro de Esther es un libro de que habla del ser humano desde su inicio hasta su final, hasta el final del ser humano. ¿Sabe cómo termina Asuero? Con Esther y con Mardoqueo reinando. ¿Sabe cómo va a terminar nuestra historia? Dios Padre, el Hijo casado con la Iglesia y el Espíritu Santo. Así vamos a terminar todos, tranquilos, no se afane. Ya se lo dije, no tiene que ir a leerlo, pero más bien vaya a leerlo y ratifique lo que el Espíritu Santo le traiga convicción. Y usted va a ser parte de la novia del Cordero. Usted va a estar en el cielo reinando con Cristo, ¿sí? Con el Padre y con el Espíritu Santo, como Mardoqueo, como Esther, ¿sí? Y como Asuero, el rey que muchos ya le echaron tierra. ¿Mm? ¿Cuántos han oído decir? Ya me piqué. ¿Cuántos han oído decir? Pero es que en la Biblia Dios, ¿por qué Dios hacía tantas cosas? ¿Por qué Dios, pero ahora con Jesús? ¿Cuántos han oído decir algo parecido a esto? Porque no entendemos a Dios en el Antiguo Testamento. No lo entendemos. Pero dice que Cristo ha venido a dar a conocer al Padre. Cristo no vino a dar una nueva versión del Padre, sino que la verdadera versión del Padre. Nos vino a dar a conocer verdaderamente al Padre. ¿Sí? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando lea Esther, léalo con los ojos de Dios, con lo espiritual y verá. Se va a gozar de una historia maravillosa. Va a ir por todo el mundo, por todo el universo, viajando con esa historia por medio del Espíritu Santo. Pero el hombre natural, cuando no tienen el Espíritu de Dios, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, no pueden, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué no puede entender las cosas espirituales? Porque se han de discernir espiritualmente. No se preocupe si no ha entendido. Así estaba yo. Yo no entendía y no entendía y no entendía. ¿Cuántos están bien sentados en su silla? Aún así les voy a pedir que se agarren, que se pueden caer con esto que les voy a leer. Siempre he estado en la Biblia, pero verán lo que aquí dice. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? ¿Ah? Pero dice la Escritura, agárrese, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, quiero que vayan a su Biblia, no ahorita, y lean si yo no me inventé esta Escritura, si está realmente en la Biblia. Porque usted necesita estar seguro que así lo dice Dios. Porque usted le cree a Dios, ¿no es cierto? Usted le cree a la palabra. Y aquí dice que tenemos su mente.
Ya no nuestra mente, tenemos la mente de Cristo. Actuemos bajo la mente de Cristo. Ay, pero usted solo me dice a mí, no le dice a los demás. Yo le estoy hablando a todos. Al que le caiga el guante, que se lo plante. Reciba el que quiera recibir esto. Yo lo creí, yo lo sabía. Yo había leído esto antes porque yo había leído la Biblia muchas veces. Pero en una oportunidad, y con esto quiero terminar, había regresado. Y habían habido circunstancias hermosas en la iglesia, pero también habían circunstancias que no eran buenas. Así que yo regresé un poquito con ese mal sabor de la noche. Y me acosté, mi esposa ya estaba acostada, estaba durmiendo. Yo me recosté y había frío. En el cuarto era un frío tremendo, ya no digamos, esperando que en un rato las cobijas me calentaran. Entonces me tapé hasta acá, hasta el pecho, pero saqué la mano y la puse hacia arriba. Yo acostado en esta posición, es decir, yo tenía la mano hacia arriba, ¿ya? Yo dije, Señor, te necesito. Le dije así, Señor, si quieres, puedes tocarme. Pero si no lo haces, Señor, sé que tú estás conmigo. En ese momento, sentí cuando el Señor se sentó a la orilla de mi cama y me tomó del brazo y me lo dobló y puso su mentón con el mío. Y su boca quedó en mi oído y me dijo, tú tienes mi mente. No me dijo otra cosa. Y se fue. Mientras todo esto pasaba, yo, yo empecé a gemir, a llorar, pero gimiendo y a decir, Señor, no soy digno, Señor, no soy digno, Señor, no soy digno. A gritos y lloraba, lloraba horrible, como solo yo sé llorar, horrible. Yo gemía y mi esposa se despertó y sabía que había una presencia santa. Y empezó ella también a regocijarse en la presencia del Señor. Y ella dijo, Señor, capaz que te estás llevando a mi esposo al cielo. Que no hubiera sido una mala idea, pero no era mi tiempo. Hubiese sido lindo estar en el cielo y desde allá verles a decirles, ya vea, gracias a Dios tienen a alguien que les está predicando la palabra. Allá hubiera estado yo, ¿no? Pero aquí estoy todavía, hasta que el Señor quiera, amén. Pero esa experiencia me hizo ir a la Biblia. ¿Cómo les voy a contar a los demás que yo tengo la mente de Cristo y que eso me dijo Cristo? Y los demás pobrecitos, ¿qué van a decir? Gloria a Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Y lo que a mí me dijo, nos dice a todos. ¿Cuántos pueden decir, yo tengo la mente de Cristo? Dígalo, yo tengo la mente de Cristo. Es tan poderoso como tener al Espíritu Santo. Pero a veces necesitamos oírlo de otra manera. Tengo su mente. Es decir, ya no actúe bajo sus pensamientos egoístas, ingratos, donde usted se siente pobrecito, donde usted se siente mal, donde usted, ¿y ahora qué me va a pasar en la vida, Señor? Ya no actúe bajo esa mentalidad humana. Actúe bajo la mentalidad o la mente de Cristo y goces de la presencia del Señor. Aleluya, pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito Rey. Vamos a aprender a vivir una vida espiritual, aún en este lugar terrenal, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tal vez hoy es su día. Alce sus manos al Señor.